Si en la cuarta transformación se va a enjuiciar o no a los expresidentes de México, desde Carlos Salinas de Gortari hasta llegar a Enrique Peña Nieto, pasando por Ernesto Zedillo Ponce de León y los panistas Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, es un tema latente, vigente, que se le pregunta mucho al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y es que parte del hecho que su principal reto como cuarta transformación es el combate a la corrupción, el que se aplique la justicia, el que no haya impunidad y el que no haya influyentismo. A López Obrador se le preguntó sobre dos temas interesantes, uno relacionado con el presidente Enrique Peña Nieto y su llegada al poder en 2012, y el otro asunto relacionado con el expresidente Vicente Fox Quesada y la falta de oportunidades durante su sexenio para los mexicanos. Quédate a conocer los detalles de todo esto que expresó López Obrador contra dos expresidentes de México. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo, le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. Al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se le presiona, se le interroga sobre la gran posibilidad de que algún expresidente de México pueda ser llevado a la justicia, que pueda incluso pisar la prisión como ocurre en otros países de América Latina, en donde expresidentes pues, acusados de corrupción y de otros delitos pues se encuentran en la cárcel, o cuando menos enfrentan pues juicios en los que el propio expresidente de esa nación tiene que salir a dar la cara. En México la impunidad, la corrupción, el influyentismo han sido lastres que han imposibilitado que se aplique una justicia ahora sí que eficiente, veraz, oportuna, expedita, y que realmente alcance también a la gente encumbrada, a la gente de dinero, a la gente de poder, y que no únicamente a la gente pobre se le aplique la justicia. López Obrador se refirió a dos asuntos interesantes que tienen que ver con dos expresidentes de México, Enrique Peña Nieto, el priista, y Vicente Fox Quesada, el panista. En relación a Peña Nieto, llama mucho la atención que desde el 2012, el propio López Obrador, luego de que pasó la campaña y se habló de un fraude a todas luces que le impidió a Andrés Manuel López Obrador asumir la presidencia de la República, incluso escribió un libro, el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, donde detalla lo que él consideró un gran fraude electoral. Y es que ahora ya como presidente confirmó que efectivamente hubo financiamiento ilegal en la campaña de Enrique Peña Nieto y que lo llevó a la presidencia de la República. Se le cuestionó a López Obrador si este asunto únicamente quedará como una declaración más o si su gobierno realmente va a investigar o va a iniciar obviamente una investigación de índole ya legal ante la Fiscalía General de la República en contra del expresidente Enrique Peña Nieto por este financiamiento ilegal a su campaña y que le imposibilitó a López Obrador llegar a la presidencia de la República. Escuchemos lo que dijo López Obrador. Para ir aclarando, porque es parte de mi trabajo, estar informando. Antes esto no prosperaba, porque... Sí, porque esta denuncia es de julio de 2018, o sea, 6 meses antes de que terminara la administración. Era un régimen de corrupción y componendas, se cubrían, se tapaban, ¿sí? No se podía tocar a los intocables. Ahora no es así, eso ya terminó, ya no se permite la impunidad de nadie. Me imagino que usted habrá visto que en los audios también incluso se menciona, es un indicio todavía, ¿no? Pero se menciona incluso la posibilidad de que haya existido una suerte de financiamiento ilegal a la campaña de Peña Nieto. Y quisiéramos saber si eso también estaría investigado por su administración. Sí, pero es como estar descubriendo el agua tibia. O sea, ¿usted sabía que hubo financiamiento ilegal en la campaña de Peña Nieto? Claro, lo tengo escrito, lo denuncié, y todo el mundo lo sabe. ¿Y su administración podría investigar también esto? Todo lo que se deba de investigar con la autoridad competente. Si están abiertas investigaciones, adelante.
Yo sostuve al inicio del gobierno, cuando tomé posesión, que no íbamos a iniciar pues una persecución en contra de nadie, porque se acostumbraba a hacer eso, actos espectaculares para legitimarse. Bueno, usted sabrá que muchos de sus críticos han dicho que su administración ha ido contra varios funcionarios, pero no contra Peña Nieto. Es que dijimos que nosotros no íbamos a iniciar ninguna investigación contra los expresidentes. Tendríamos que llamar a cuentas a Salinas, a Zedillo, a Fox, a Calderón y a Peña Nieto. Y yo planteé de que eso no era conveniente, que lo mejor era ver hacia adelante y poner un punto final, que era más importante dejar de manifiesto que el modelo neoliberal impulsado por conservadores corruptos era dañino completamente, que eso era lo más importante de todo, y que si la gente decidía que sí se les debía juzgar a los expresidentes para no ir siempre con los de abajo, porque esa era la mala costumbre, los chivos expiatorios, que si la gente decía no, hay que juzgarlos, pues para eso ayer afortunadamente ya se aprobó en el Senado, falta en la Cámara de Diputados lo de la reforma al artículo 35 para que se puedan llevar a cabo consultas ciudadanas. En este caso, si se aprueba esta reforma y la gente dice vámonos a la consulta para juzgar a los expresidentes, yo tendría que obedecer a los mexicanos, obedecer a los ciudadanos. No, el pueblo manda. Nada más que yo, como ciudadano, como presidente, seguiría defendiendo el punto de que es mejor pensar hacia adelante. Le agradezco mucho. Lo que llama mucho la atención y hay que reconocer es la postura que ha asumido el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que su gobierno no va a perseguir a nadie políticamente y mucho menos como se acostumbraba en la práctica política en los regímenes anteriores, desde priistas, panistas, que usaban el poder para, pues primero hacer actos espectaculares para legitimarse y sobre todo usaban pues incluso el poder para venganzas y ajustes de cuentas desde el punto de vista político. López Obrador también se refirió al expresidente de México, el panista Vicente Fox, quien ha sido uno de los principales adversarios políticos que se ha declarado de manera abierta, de manera pública, incluso en el tema de la seguridad, pues volvió a criminalizar obviamente el tema de la seguridad pública, aduciendo que López Obrador pues no está dando el ancho y que pues está fallida su estrategia en cuanto a seguridad pública en México, y ha aprovechado cualquier pues asunto Vicente Fox para cuestionar la cuarta transformación. Se le ha ido prácticamente a la yugular al presidente López Obrador, quien dio a conocer que nada más en un año, durante el sexenio de Vicente Fox, más de 400,000 mexicanos tuvieron que irse a Estados Unidos en busca del sueño americano, toda vez que en México el gobierno de Vicente Fox no daba obviamente esas oportunidades de empleo, y fue terrible el gobierno de Vicente Fox. Así lo dijo el propio Andrés Manuel López Obrador. Escuchemos. En un año del gobierno de Fox se fueron más de 400,000 mexicanos. Fíjense qué actitud tan responsable. Ahora hasta nos ayudan nuestros paisanos.
ayudan la economía, mandan 35,000 millones de dólares, es lo que se estima o se calcula vamos a tener este año. Y se fueron porque no había oportunidades, a buscarse la vida. En el periodo neoliberal, porque no fue antes, fue exactamente cuando estaba en su apogeo la política privatizadora, cuando se abandonó al pueblo. Eso fue como una salida, una opción, una alternativa para que México no estallara. A pesar de que están las cosas y se pusieron muy mal, eso ayudó mucho a quitarle presión social al país. Y lo otro que a veces no se comprende y se les juzga y se les insulta fue el hecho de que muchos mexicanos tomaron como opción la economía informal. Decidieron buscarse la vida como podían para salir adelante. ¿Y por qué? Pues sencillamente porque la economía formal se mantuvo estancada, no había opciones, no había alternativas, la gente decidió trabajar en la economía informal. Esos dos aspectos ayudaron mucho, pero también por ese abandono creció la inseguridad y la violencia.